Iglesia Senti City Mundial presenta su devocional diario, Camino a la Transformación, un tiempo de comunión y de crecimiento con el Dios que transforma. Prepare su corazón para recibir un lindo mensaje del Señor a través de su palabra, aplicando los principios bíblicos para una vida de crecimiento en Cristo. Comencemos. Hola, buenos días. Les habla Robinson Salazar desde Curitiba, Brasil. Estábamos hablando respecto del perdón que Dios ha traído a nuestras vidas el día de ayer. Hoy hablaremos acerca de la libertad que Dios ha traído a nuestros corazones, a nuestro ser como hijos de Dios. Somos libres de la naturaleza del pecado. Qué maravilloso que podamos tener una vida tan extraordinaria en la cual nosotros podamos entender la victoria que hemos tenido en Cristo. Tenemos libertad. Y cuando hablamos de naturaleza, la Biblia enseña que hay una naturaleza que es pecaminosa. No solo cometemos pecados, sino que es nuestra naturaleza el hacerlo. Pensemos en un árbol de naranjas. El árbol no puede dar manzanas porque su naturaleza es, y la semilla que tiene es para dar naranjas, no manzanas. La naturaleza del animal no es la naturaleza de las plantas. Son diferentes. Son condiciones diferentes genéticas para poder que fluya la naturaleza en la normalidad. En Romanos 8, 2 al 4 nos dice la Biblia: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos entonces, entendamos que por nuestra naturaleza de pecado, la obediencia, la santidad o la justicia era imposible de cumplir. Por eso fue en la cruz que Cristo cumplió tomando nuestro lugar. Ahora, podemos preguntarnos, si Cristo nos libertó de la naturaleza del pecado, ¿por qué aún seguimos pecando? Y podemos responderlo de una forma muy simple. Una cosa es la naturaleza del pecado y otra cosa es la condición del pecado en que vivimos. Nuestra naturaleza es algo implícito que nace en uno por la herencia que recibimos de Adán y Eva, y fue en la cruz donde se cambió. Sin embargo, podemos cuidarnos de la condición de pecado, condicionados al mundo y sin presiones del demonio, de las manipulaciones, de la carne y de sus deseos, sus intenciones, ya que son estas cosas las que nos impiden vivir en una nueva posición en Cristo. Para entenderlo de otra manera, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y por eso tenemos la victoria en Cristo. Tenemos vida eterna. Mas la experiencia, o sea, lo vivencial, estamos venciendo día a día en el poder del Espíritu Santo. En cuanto a Dios y como Dios nos ve, ya somos totalmente perdonados, totalmente libres, totalmente sanos. Pero en nuestra vivencia debemos separarnos más del pecado, apartarnos del pecado para vivir en ella y agradar a Dios. En un segundo aspecto, cuando hablamos que estamos libres de la ley, piense por un momento. Si tú vas en tu carro y tú vas a estacionar al lado de un andén o de una calzada y tú ves un aviso de tránsito que dice prohibido estacionar, ya se estableció una ley que en ese lugar no puedes estacionar. Pero si no hay placa, si no hay ese aviso, simplemente tú te estacionas con la confianza de que no te van a colocar una multa. Cuando hablamos de la ley tiene que ver con esto.
Veamos entonces que no podemos olvidar que Jesús nació como judío, por tanto, Él estaba familiarizado con todas las estructuras, las cumplió todas. Solo que Él dejó bien claro que el corazón es el más importante. Sin embargo, Él mismo afirma que no venía para abrogar la ley o los profetas, sino que venía para cumplirla. Y claramente Él fue el cumplimiento de todo lo profetizado, y en cuanto a la ley, el cumplimiento de la manera como debería ser hecha. Los mandamientos de Dios no se resumen solo a 10, ya que hay toda la palabra, toda la instrucción pura. Y cuando Pablo habla de que ya no estamos bajo el yugo de la ley, es porque él está hablando a un pueblo que no creció bajo esas estructuras y estaba siendo intimidados y presionados para estar bajo ellas, a lo cual pues él alega que ahora estamos bajo el nuevo pacto. Cristo no solo cumplió la ley, sino que también le dio la interpretación perfecta. Veamos, Cristo al cumplir la ley canceló la maldición de la ley, pero la ley continúa en su papel de enseñarnos, de guiarnos, de educarnos, de guardarnos a través de la obra del Espíritu Santo, ya que cada instrucción que Dios cumple de manera espontánea, fruto del amor y de la sujeción a Dios, nos lleva a nosotros a vivir en el poder del Espíritu Santo. Veámoslo de esta manera con el ejemplo del tránsito. ¿Qué función cumple la ley hoy? La ley nos guarda. Piense por un momento. Tú llegas a un semáforo, tú no ves un radar, tú no ves una cámara, tú no ves un policía de tránsito que te pueda multar. Y tú puedes decir, puedo pasarme este semáforo en rojo. En la práctica te lo puedes pasar, pero el riesgo que asumes de un accidente es muy alto. Ese semáforo está guardando tu vida, está guardando de un accidente. Eso es la ley. Cuando la ley habla acerca del no desear la mujer del prójimo, de no robar, cuando la ley habla acerca de no envidiar, de no matar, allí Dios me está protegiendo. Todas las instrucciones, no solamente 10 mandamientos. Cuando el Señor habla de las instrucciones a mi vida, me está diciendo que me quiere guardar. Y allí es donde Dios entonces me lleva a entender que yo no vivo por la ley, sino que vivo para agradar a Dios. Y las leyes o las instrucciones que Dios da son precisamente instrucciones y mandamientos para guardar mi vida. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Veamos que fue en la cruz donde estuvimos libres de todo lo que se nos acusaba. Había una deuda, había una herencia y había una ley y un pecado que debía ser castigado. Sin embargo, somos nosotros los que necesitamos entender lo que significa esa libertad, y para eso debemos vivir en varios aspectos. Si tú tomas nota, es importante que los escribas. Primero, renueva tu mente. Debes entender con la mente de Cristo. Debes entender lo que Dios dice para tu vida. Renueva tu mente. Ten una comunión diaria e íntima con Dios en segundo aspecto, para que Él sea quien nos guíe en todo este proceso. Por favor, yo te invito a que estudies la palabra de Dios de forma clara, para tener una comprensión diferente de las instrucciones bíblicas. Mantén, en cuarto aspecto, una vida íntegra, tanto pública como privada, para que seamos transparentes, tanto en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra casa, y seamos de una sola pieza, no variables. Mantente en comunión con los hermanos, con las personas que tienes a tu alrededor, porque el verdadero cristianismo se vive en sociedad. No hay iglesia personal, o sea, yo no puedo decir que esa persona es iglesia, no, la iglesia es cuando todos nos reunimos en comunidad. Eso es la iglesia. Viva en sociedad, ayudando al hermano, soportando al hermano, caminando juntos.
congregados en la iglesia, luchando hombro a hombro por la fe. Y por último, tome decisiones acertadas y guiadas por el Espíritu Santo con relación a las áreas de nuestra vida. Tenemos que apartarnos de todo lo que sabemos que hay que apartarnos y fortalecer lo que sea necesario, capacitarnos más, cuidarnos más. Todo depende de las necesidades emocionales y personales que todos vivimos. Les invito a que hagamos una oración. Señor de los cielos, amado Rey de los ejércitos, hoy nuestro deseo es agradarte. Hoy nuestro deseo, Señor, es poder rendir nuestros corazones delante de ti. Enséñanos cada día a ver que la ley ya no es la imposición obligatoria que nos lleva al pecado, sino que la ley son normas que guardan mi vida y yo vivo para ti, Señor. Enséñame a vivir para agradarte, enséñame a vivir para servirte, enséñame a vivir libremente, deseando, Señor, estar en tu presencia y conociéndote cada día más. Enséñame a renovar la mente, a tener comunión diaria e íntima contigo. Señor, que cuando yo abra la Biblia y la lea, Señor, que un torrente de sabiduría llegue desde el cielo a mi vida por el Espíritu Santo y pueda comprender lo que tú quieres decirme, lo que tú quieres hablarme. Señor, en medio de mi debilidad, yo te pido la fuerza. Yo te pido, Señor, que me enseñes a tomar las decisiones acertadas, guiadas por el Espíritu Santo. Que tome decisiones que realmente me lleven a crecer en la fe y a madurar en el conocimiento del Hijo de Dios. Que mi búsqueda de tu presencia no esté motivada por mi bienestar, por lo que pueda alcanzar, por la salud o por las riquezas o la importancia que yo pueda tener delante de otros, sino que yo te busque porque tú eres mi Padre, porque tú me amas, Señor. Yo valgo no porque yo te ame, Señor. Yo valgo porque tú me amas, porque tú te dignaste mirarme, Señor, y escogerme y llamarme. ¿Cómo no alabar y bendecir tu nombre en este día? Te agradecemos y continuamos en oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.